Bueno muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Estamos hoy de nuevo regresando un poco a la modalidad de las videoclases. Como les dije pues en un comentario en el Classroom, la idea es que intercalemos un poco tanto videoconferencias a nivel de telepresencia como clases ya grabadas a nivel de ciertos procedimientos que digamos ustedes necesitan para avanzar en sus ejercicios, ¿cierto? Entonces el día de hoy estamos ya otra vez en la parte de diseño web 2. Voy a especificar aquí en nuestro tablero de anotaciones. Sí, estamos en la asignatura de diseño web 2. Y la idea es que el día de hoy les traigo una serie de módulos en los cuales vamos a trabajar toda la parte a nivel de los textos. ¿Sí? Entonces en este grupo de módulos lo que voy a hacer es concentrarme mucho en explicarles los tipos de textos que hay para HTML, cómo manejar textos, cómo configurarlos. Hay ciertas características a nivel de propiedades, a nivel, digamos, de configuración de contenedores que nos permiten manipular los textos. Obviamente, explicarles a nivel, digamos, de la parte de cuando son tipografías especiales, si este tipo de tipografías que ya tienen un tipo de diseño muy elaborado y que obviamente, pues, visualmente son muy atractivas y que a veces suelen querer integrar en sus páginas, entonces también vamos a ver esa parte. Entonces, retomando, estos módulos van a ser netamente de configuración de textos, manejo de textos, etiquetas para textos. Y la idea, obviamente, pues voy acá rápidamente a presentarles, a compartirles una diapositiva que tengo lista para que veamos un poco lo que les digo, qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta serie de 3 módulos, ¿cierto? Entonces tenemos la diseño web, configuración de textos, tenemos un módulo A y en este módulo A pues vamos a trabajar todo lo concerniente a cómo manejar los textos HTML, ¿sí? Configuraciones globales desde los contenedores IDE y class. Recuerden pues que uno cada vez que le da ciertas características a los divs, sea IDE o sea class, pues también puede configurar textos, eso lo vamos a ver a continuación. Configuración puntual de etiquetas, esto ya digamos es más enfocado en cuáles son las etiquetas que me modifican ciertas líneas de textos de lectura con unas características obviamente de forma, ustedes ya saben, negrilla, la itálica y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a ver una parte a nivel de fuentes especiales, ustedes ven aquí fuentes especiales, y para eso pues vamos a ver una parte que se llama Google Fonts, que es una plataforma que nos permite ver tipografías a nivel de diseño, a nivel de formas digamos más elaboradas que nos pueden funcionar para las páginas web, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que no todas las tipografías funcionan para web, entonces vamos a ver esa parte. Vamos entonces a ver una parte de la carpeta fonts o carpeta fuentes, que es una nueva carpetita que vamos a integrar en nuestro paquete de la página, con lo cual obviamente van a quedar alojadas esas tipografías. Y obviamente pues ahí vamos a ver una serie de archivos a nivel de extensiones TTF o TF, que son como unas extensiones puntuales de textos. Y vamos a ver una parte a nivel de lo que son los textos gráficos, que si bien digamos hay partes en las páginas, en los diseños que a veces queremos usar digamos un identificador, una especie de título que lleva algún tipo de diseño, de forma un poco más compleja a nivel de gráficos, pues obviamente entonces se hacen a nivel de imagen y se integran como lo haríamos como integrando una imagen común y corriente, pero entonces vamos a ver ese ejemplo también. Obviamente todas son alternativas de texto porque todos son elementos de función de lectura, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de textos gráficos hablamos de que obviamente si va a ser una imagen va a llevar un texto que me va a dar un tipo de información. Vamos a ver entonces un módulo B. En ese módulo B pues vamos a tener lo que son las etiquetas básicas, me equivoqué, perdón, aquí en la redacción, etiquetas de textos básicos, ¿sí? Y obviamente, pues esto es lo que hablábamos acá de la configuración de etiquetas puntuales. Estas serían nuestras etiquetas puntuales a grandes rasgos, como las globales. Tenemos la etiqueta párrafo, tenemos la etiqueta strong, que es la negrilla, tenemos la etiqueta B, que es una negrilla también alternativa. Obviamente hacen las mismas, estas dos hacen lo mismo, pero es para que ustedes lo conozcan. Tenemos la etiqueta I, que es para las itálicas. Tenemos la etiqueta BR o BR slash, que es un salto en renglones, como yo darle enter. Y tenemos el INBSP, que es un espacio de carácter vacío. Tendremos entonces también en el módulo C ya la parte a nivel de los encabezados, cómo configurar esos encabezados, cómo hacer, digamos,
un paquetico de predeterminados para trabajar los textos cuando son muy extensos, cuando tenemos, digamos, gran cantidad de segmentos con textos. Nos va a facilitar mucho la organización y la optimización digamos, de programación a la hora de crear los textos. Entonces, muchachos, estos van a ser nuestros 3 módulos el día de hoy. Vamos a trabajar toda la parte de textos. Entonces, para eso vamos a dar inicio entonces a esta parte A, cómo manejar los textos HTML y cómo configurar configuración global desde los contenedores. ¿Listo? Entonces, déjenme un segundo. Voy a cerrar, minimizar esta diapositiva y vamos a retomar. Voy a abrir acá mi carpeta. Si ustedes bien recuerdan, el proyecto lo veníamos elaborando desde la clase pasada, la plantilla, la maqueta. Yo había hecho una maqueta de Red Bull. Tengo acá mi maqueta original, tengo aquí la maqueta que modifiqué y obviamente acá tengo la plantilla del diseño, ¿cierto? Y recuerden que pues esa plantilla del diseño ya la teníamos. Ahora bien, tenemos acá el juego de carpetas. Ustedes ya tienen claridad sobre eso, si carpeta CSS, carpeta fonts, que de pronto si todavía no tienen esta carpeta, pues obviamente yo se las pasé en la maqueta. La idea es que la tengan ahí es donde vamos a alojar otras tipografías nuevas, dependiendo de las que ustedes elijan, las van a guardar ahí. Carpeta imágenes Red Bull. Recuerden que lo ideal es que estas imágenes estén dentro de esta carpeta. Obviamente yo por practicidad no quise, digamos, deshacerme de esta carpeta todavía, entonces lo que hice fue llamar las imágenes desde esta carpeta Red Bull, imágenes Red Bull. Pero como les digo, lo ideal siempre es que estén acá. La carpeta JS, la carpeta maqueta, que estos son, digamos, nativos. Sí, esto también podría ir acá adentro, pero pues no me estorba esa posición. Tenemos una carpeta de páginas, que esos son para estancias secundarias. Nuestra carpeta recursos, index y demás. ¿Sí? Este es el textico que les acabo de mostrar de la diapositiva. Ahora bien, entonces vamos a ejecutar este en el navegador rápidamente. Déjenme que se abra por acá arriba. Y vamos a ver, repasar un poco cómo iba nuestra página. Este era el diseño que llevábamos, ¿cierto? Por ahora teníamos ya los textos, los colores, el slider, ¿sí? Teníamos un cuadro de texto, teníamos acá otro contenido de texto y tenemos una serie pues, de modales y de objetos. Entonces, para la práctica de hoy, para la parte de todo lo que son textos, vamos a iniciar entonces con esta parte, ¿sí? Entonces voy a jugar con este contenedor y con la información que hay en este contenedor. Entonces, en base a eso les voy a mostrar todos esos pasitos de ahora utilizando este contenedor. Tengan en cuenta que esos pasos que yo les voy a mostrar, esas etiquetas y todo, las pueden usar en cualquiera de los contenedores donde vaya a ir un tipo de texto, ¿cierto? Entonces nos vamos a enfocar, digamos, en trabajarlo en esto para que quede muy claro. ¿Listo? Entonces voy a ir a mi carpeta, voy a ejecutar el index, lo voy a abrir con Weaver. Ok, aquí ya nos abrió el proyecto, ¿sí? Y recuerden entonces que voy a trabajar sobre este espacio, ¿cierto? Entonces solo le voy a dar código, me voy a buscar aquí en el código donde está esa información y la ubico fácilmente por este objeto, ¿cierto? Red Bull. Bueno, entonces dijimos, voy a repasar por acá, dijimos que íbamos a empezar a manejar una configuración global desde los contenedores ID. Listo. Entonces vamos a hacer ese primer paso. Recuerden, esta etiqueta B, voy a quitar todas estas funciones. Es más, déjenme un segundo, muchachos. No voy a... Para no cometer de pronto algún tipo de error que me cueste el trabajo, voy a hacer algo. Y es que voy a cerrar esto. Me voy a ir a mi carpeta de proyecto. Este es mi proyecto completo. Voy a copiarlo completo. ¿Sí? Entonces voy a crear una copia. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque me voy a poner a trabajar sobre esta copia. ¿Sí? Voy a comenzar a utilizar la copia, cosa que la pueda desbaratar, desordenar, modificar, y pues obviamente tengo un respaldo dentro de un archivo digamos anterior, que sería este, ¿cierto? Entonces también les recomiendo, antes de que empiecen a experimentar con esto, hagan este ejercicio. ¿Listo? Ahora bien, retornamos aquí, ya estoy abriendo pues una de que es mi copia. Y para eso, pues obviamente voy a quitar una serie de elementos que ya están configurados para poderlos configurar para ustedes. Entonces voy a borrar esto.
no lo necesitamos. Vamos a bajar un poco acá y estamos en esta parte. Si ustedes ven, pues el párrafo de texto ya está organizado, ya está trabajado con las etiquetas y demás. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar todo eso. Quiero hacer todo esto desde cero. Entonces voy a ver dónde abre nosotros, dónde cierra, ¿sí? Recuerden que acá tenemos nuestra imagen que es el loguito de Red Bull, entonces la vamos a dejar ahí, vamos a borrar toda esta información. ¿Listo? Como les digo, quiero hacer todo este proceso desde cero, ¿cierto? Entonces vamos a publicar. Le digo que sí, publicar en Chrome, por favor, y nos muestra. Miren que ya no tenemos ningún tipo de información, solo nos quedó el loguito. Listo. Ven que acá teníamos el texto, acá ya no lo tenemos. Listo. Entonces vamos a venir acá a Dreamweaver. Bueno, primer paso. Decíamos que los textos, acá en la diapositiva, se pueden configurar desde el contenedor ID y el contenedor class. Listo. ¿Cómo haríamos eso? Básicamente, yo voy a tomar un texto de referencia. Déjenme, lo tomo. Voy a tener un textico por aquí. Bueno, vamos a tomar, digamos, supongamos que se me hizo aquí el textico. Control C. Recuerden que ya no lo tenemos, ya está así. Entonces, listo. Voy a tomar el texto y lo voy a poner ahí, tal cual. Listo. Miren que él no está enmarcado en ningún tipo de etiqueta, de nada. Todo está, digamos, obviamente de manera corrida. ¿Sí? Vamos a borrar este otro punto. Con lo cual, pues obviamente si yo ejecuto ese texto, vamos a ver lo que sucede. Publicar en Chrome, le digo que sí. Miren entonces lo que sucede a continuación, ¿sí? Ya nuestro texto no tiene ningún tipo de organización. ¿Qué pasa? Nuestro texto ya va de borde a borde, no está separado por párrafos, él solo hace el santo del renglón cuando llega, digamos, al límite del contenedor, y son ese tipo de cosas, digamos, las que hacen que el código, por ejemplo, miren lo que está sucediendo acá abajo, ya el texto me está haciendo un salto y me está desplazando el logo, ¿sí? Bueno, entonces aquí es donde vamos a empezar a darle lo que habíamos dicho, características a nivel de la etiqueta, del contenedor, perdón. Entonces tenemos este contenedor blanco que se llama, en este caso, subnosotros. Y recuerdan que a subnosotros pues le dimos alto, ancho, color de fondo, float left, ¿cierto? Entonces lo vamos a buscar acá, subnosotros. Aquí ya me sale. Y obviamente en las propiedades pues están acá las propiedades de alto, ancho y demás, float left. Y miren que ustedes ven en el panel de propiedades, hay un ítem que nos dice, si yo empiezo a bajar también con el scroll, pues obviamente voy a llegar a una parte donde dice que son los textos. Y esta es una de las formas de configurar el texto. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, vean, este contenedor subnosotros que abre aquí y cierra aquí, le voy a decir que toda la información que hay dentro de él, cuando sea texto, voy a definirle acá, le voy a decir, bueno, usted por favor, cuando tenga un texto acá adentro, contenedor subnosotros, sea de color rojo, ¿sí? Le voy a poner otra fuente tipográfica, le voy a decir que sea alguna de estas familias. Le doy clic a la familia tipográfica, ¿sí? Le doy el tamaño, le digo que sea 22 píxeles. Le puedo decir que se alinee, sea a la izquierda, sea a la derecha, sea al centro. Vamos a empezar por esta alineación, ¿sí? Y digamos que solo le voy a dejar esas configuraciones a ese textico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo al contenedor subnosotros que lleva este texto que sea la familia tipográfica consolas, Andalay Mono, Lucida Console, Lucida Sans, en fin, sí, toda esta familia. Le estoy diciendo que sea en color rojo y que sea a tamaño de 22 puntos y que se alinee a la izquierda. ¿Listo? Entonces, obviamente, voy a publicar. Y miren ya inmediatamente lo que sucede, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el repaso. Acá no teníamos texto, acá ya lo habíamos colocado, ¿sí? Obviamente por defecto estaba en una familia tipográfica en color negro.
Y ya le dimos unas instrucciones, pero miren entonces cómo cambió la tipografía, cómo cambió el tipo de texto y cómo cambió el color. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que sigue estando, obviamente, dentro de esos límites. Y ustedes ya saben, para yo ya, digamos, separarme de aquí o de aquí, tendría que usar el elemento que se conoce como el padding, ¿cierto? Entonces ya a ese contenedor, miren que todavía estoy parado en subnosotros, estoy en subnosotros, voy a venir al padding, ¿sí? Miren, por ejemplo, que él dice que se está alejando 80 píxeles de arriba. Nos vamos a cerciorar de eso. Y esos 80 píxeles es esta distancia, ¿cierto? Entonces se la voy a quitar. Le voy a dejar que el 0. Vamos a ejecutar de nuevo. Le digo que sí. Miren entonces el texto donde está empezando, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué empiezo a hacer? Voy a empezar a darle distancias para que se me aleje, obviamente, de todos los bordes. Entonces vengo de nuevo a contenedor y de subnosotros, padding, y le voy a decir, aléjese por favor de la parte de arriba 80 píxeles, aléjese de la parte izquierda por favor unos 15 píxeles, y aléjese de la parte de abajo otros 80 píxeles. Listo. Entonces aquí vamos, Google Chrome, le decimos que sí, y miren ustedes lo que sucede. Ya alejamos los 80 píxeles de arriba y miren que acá me hizo la distancia de 15 píxeles. Voy a darle un número más alto aquí. Entonces voy a decirle que sea 50. Vamos a ser más radicales. Voy a publicar. No, con Internet Explorer no. Google Chrome. Le decimos que sí. Y ahora sí, miren entonces. Vamos a ver de nuevo la evolución. No teníamos el texto, solo teníamos esta imagencita. Pusimos un texto que no tenía ninguna característica. Le dimos características al texto desde el contenedor, que es este contenedor blanco que se llama subnosotros. Le dimos color, fuente tipográfica. Posteriormente ajustamos de nuevo las márgenes, ¿sí? El padding, márgenes internas. Recuerden, miren que acá está todo pegado al borde. Le dimos 80 arriba, 15 a un lado y después la ajustamos, le dimos 80 arriba, 50 a un lado, ¿sí? Y miren también que a este lado también se nos está acomodando el texto. ¿Listo? Entonces miren que ya empezamos a acomodar nuestro texto. ¿Desde qué posición? Desde lo que habíamos nombrado, que sería una configuración global, ¿sí? Una configuración global de los textos desde el contenedor ID o class, sea el caso. En este caso miren que es nuestro contenedor ID subnosotros al que le estamos dando esas características. ¿Listo? Ese es un primer paso para, digamos, configurar esas etiquetas. Ahora bien, yo también ya puedo empezar a darle características puntuales, ¿sí? ¿Cuáles son esas características puntuales? Me voy a venir un momento acá, entonces voy a decir, esto para mí es un título que quiero que vaya acá arriba, separado, ¿sí? Que vaya, digamos, también con en negrilla, con lo cual, pues obviamente se va a ver un poco más robusto y va a ser diferente a este, ¿sí? Y lo otro también quiero que esto, miren que acá hay un punto, quiero que esto sea un punto y aparte y pues obviamente se separe en párrafos, ¿listo? Entonces ahí es donde ya voy a empezar a abordar toda la parte desde la configuración de etiquetas puntuales. ¿Y cuáles son esas etiquetas puntuales? Pues obviamente son las etiquetas de párrafo, extron, negrilla, itálica y demás, ¿cierto? Entonces esa parte de esas etiquetas puntuales vamos a verlas aquí ya rápidamente en el siguiente módulo, ¿sí? Pero antes entonces lo que vamos a hacer es un pequeño salto adelante. Ahorita retomamos lo que van a ser las partes de las etiquetas puntuales y es la parte de las fuentes y etiquetas especiales y Google Fonts, ¿sí? Que eso lo vamos a necesitar ahorita más adelante. Entonces, una vez ustedes ya hayan configurado esta parte inicial, van a dejar, digamos, el archivo hasta ahí y ya retomamos en el siguiente módulo con las etiquetas puntuales y con el tema de las Google Fonts, que ya son, digamos, fuentes especiales. Listo. Entonces ya nos vemos en el siguiente módulo.
Este es, digamos, el primer acercamiento a las etiquetas, a los textos, perdón, desde la configuración del contenedor. Hay algo que hay que tener en cuenta. Recuerden que el contenedor, pues obviamente es, suponiendo que el contenedor es el identificador mayor en su momento de los contenidos que hay adentro, entre más instrucciones puntuales hacia adentro haga yo de ese contenedor, pues obviamente van a tener más preponderancia que las instrucciones que están más externas, ¿sí? Ya les hago más claridad en el siguiente módulo para que vean un poco cómo es que se trabajan esos textos. Listo. Nos vemos en el siguiente módulo. Ya vamos entonces a hablar de etiquetas puntuales. Listo. Bye.